En este vídeo, trataremos de mostrar, de manera sencilla, cómo funciona la opción Highlight Exception del complemento de minería de datos de Office 2007. Empezamos definiendo para qué sirve esta opción. Nos sirve para poder encontrar patrones de datos extraños dentro de la información, señalándonos de manera gráfica cuando los datos no cumplen con lo esperado. Podemos señalar algunos casos que nos permite realizar de manera sencilla. Búsqueda de tipo de dato erróneo. Búsqueda de datos extraños en comparación con los demás datos. Búsqueda de falta de información. Algún dato que no se esperaba o que no ocurre con frecuencia. Esto nos sirve para entender y analizar por qué es un dato atípico. Un ejemplo de esto podría ser pérdidas en alguna compra. Que no se haya registrado usuario que hizo una transacción. Que el género de una persona no esté correctamente introducido. Que se presente una edad extraña que se deba corroborar. Empezaremos configurando el complemento de Office para minería de datos. Elegiremos la opción Usaré una instancia existente de SQL Server y damos clic botón siguiente. Nos muestra una descripción del asistente y damos otra vez clic en botón siguiente. Escribiremos el nombre del servidor, donde está la instancia de SQL Server. Tendremos autenticación por medio del usuario Windows. Damos clic en el botón siguiente. Seleccionaremos la opción Permitir crear modelos de minería de datos temporales. Esto para evitar afectar la integridad de la información de la base de datos. Damos clic en el botón siguiente. La opción seleccionada nos da permisos sobre el acceso a la base de datos desde el complemento. Podremos agregar todos los usuarios que queramos que tenga acceso desde Excel. Damos clic al botón Finalizar. Con esto terminamos la configuración del complemento. Nos muestra el resultado, si hubo errores durante la instalación o configuración del complemento. Damos clic al botón Cerrar. Luego para probar el complemento seleccionamos la opción Abrir una tabla de prueba. Damos clic en Cerrar. Carga Excel y nos indicará que los complementos están siendo cargados. Nos mostrará la tabla de ejemplo, para probar las opciones del complemento de minería de datos. Cargaremos los datos utilizados para realizar la prueba con el complemento de Excel. Este es el modelo de datos, de la base de datos que vamos a utilizar. Usaremos una tabla de facturas, donde se almacenan los registros de venta. Empezaremos creando la base de datos, B de ventas. Damos clic derecho y seleccionamos la opción New Database. Nos aparecerá el cuadro de diálogo en el cual ingresamos el nombre de la base de datos. Damos clic en OK. Ahora aparecerá la base de datos y damos clic derecho en ella. Seleccionamos la opción New Query donde ingresaremos las sentencias SQL para cargar el modelo. Utilizaremos el script para cargar el modelo desde el archivo dbo.sql que es el que se muestra en pantalla. Agregaremos las siguientes líneas para que utilice la base de datos creada. Seleccionamos todo el contenido del archivo y copiamos en la ventana de query abierta anteriormente. Damos clic en el botón Ejecutar. Se empieza a cargar la estructura de la base de datos, y se cargarán cada uno de los registros de las tablas, que son los que utilizaremos para realizar las pruebas. Ya cargados los datos procedemos a actualizar la base de datos. Vamos a ver si se cargaron todas las tablas que estaban en el script. Las tablas son bóveda, cliente, departamento, descripción factura, inventario, factura país, producto, región, tienda y usuario. Hacemos una consulta de los datos de cualquier tabla para ver si se cargaron de manera correcta. Ahora con el archivo salida.sql, es el que vamos a utilizar para realizar el ejemplo de minería de datos, la probamos para mostrar el contenido de esta consulta.
Ya con los pasos previos hechos, iniciamos a realizar las pruebas en Excel. El primer paso será cargar la tabla de datos a Excel. Esto lo haremos por medio de una consulta. Seleccionamos la pestaña Datos. Ahora damos clic en la flecha de la opción de otras fuentes. Nos mostrará un menú, en el cual elegiremos la opción desde Microsoft Query. Aparecerá la ventana para ingresar la consulta, damos clic en la palabra Nuevo origen de datos. Ingresamos el nombre al nuevo origen de datos. En la siguiente opción, seleccionamos el controlador para conectarnos a la base de datos. Elegiremos la opción SQL Server. Luego damos clic en el botón Conectar. Aparecerá otro cuadro de diálogo. Ingresamos el nombre del servidor. Damos clic en Opciones. Elegimos la base de datos. B de ventas. Damos clic en Aceptar. Se empezará a crear el origen de datos. Solo falta el último paso que es opcional. Seleccionaremos la tabla factura y damos clic en el botón Aceptar. Cerramos el cuadro de diálogo. Aparecerá el cuadro de diálogo donde seleccionaremos las tablas a utilizar. Seleccionamos las tablas factura, país, región. Damos clic en el botón siguiente. Mostrará un error. Damos a aceptar. Esto nos llevará al diseñador de queries. Ahora utilizaremos el contenido de la consulta del archivo salida.sql. Copiamos el contenido del archivo. Ahora regresamos al diseñador de queries. Y damos clic en el icono SQL. En la ventana copiaremos el contenido del archivo. Damos clic en el botón Aceptar. Nos mostrará un mensaje. Damos clic en el botón Aceptar. Ahora cerramos el diseñador y cargará los datos a la hoja de cálculo. Ahora vamos a la pestaña Analizar, que es parte del componente de minería de datos. Seleccionamos la opción Resaltar excepciones. Aparecerá la ventana, donde seleccionaremos las columnas que serán los patrones de búsquedas en la tabla. Aparecerán seleccionadas todas las columnas de la tabla. Damos clic en Ejecutar y empezará a buscar en la tabla. Nos mostrará, en otra hoja de cálculo adicional, el resumen de excepciones encontrados por columna. Y en la tabla nos marcará con color naranja la fila donde encontró la excepción y con amarillo el dato que no coincide con el patrón. Cambiamos datos y si coinciden con el patrón que buscamos quitar la marca en la fila donde se encontró la excepción. Como vemos, esto nos puede servir para corregir posibles inconsistencias en la información o identificar situaciones anómalas que pueden estar ocurriendo. Errores en el modelado de la base de datos. Podemos ver un producto que quizás rara vez se venda, o que la cantidad de clientes que lo consumen es baja. Información en los empleados que esté incompleta, información que se debe investigar porque es un poco extraña. Información que fue ingresada de forma errónea. Ante un gran volumen de datos, el analizar casos tan puntuales, no se podrían hacer de manera manual, y esta opción del componente, nos permite poder hacer búsquedas y de manera sencilla e intuitiva. Nos permite ver que un dato extraño o excepción, será marcada por un color. Y nos mostrará el dato que posiblemente haga que se dé esta excepción. Ahora vamos a hacer un patrón de búsqueda, entre las columnas sexo y edad, entonces solo marcaremos esas dos columnas. Vemos que al poner en la columna valores fuera del rango, que se dio como patrón de edad, nos marcará una excepción.
Haremos otro ejemplo con las columnas ID factura, nombre 3, nombre 4, nombre 5, que corresponde a nombre de ciudad, nombre región, nombre de país. Seleccionaremos estas columnas otra vez con la opción resaltar excepciones. Al cambiar el nombre de la ciudad marca error pues, ya existe un patrón, con los 3 nombres y el número de factura, con lo que el dato no coincide. Es un dato que solo una ocurrencia tiene. Del mismo modo, sería al cambiar el número de factura, este marca excepción, podríamos utilizarlo para buscar compras de un solo tipo de artículo. Hasta aquí termina el ejemplo de utilización de excepciones con el complemento de minería de datos, mostrando algunas utilidades que ésta tiene. Muchas gracias por su atención.